Hey, ¿cómo estás? Marvin Peña por acá con Conexiones. Hoy en su tercera edición del podcast Conexiones, en donde vamos a estar hablando del lugar de la inteligencia artificial dentro de su pequeño negocio. Lo hemos estado comentando en los últimos, los últimos podcasts, las últimas publicaciones y nada, siempre hacía referencia a eso, al lugar, a dónde sí, dónde no. Pero el día de hoy vamos a estar tratando ese tema, hablar de las ventajas, de las desventajas de la inteligencia artificial y cómo tu pequeño negocio puede beneficiarse. Así que con eso los dejo y comenzamos. Hey, estamos de vuelta acá con Conexiones, como lo mencionamos al inicio del podcast. Hoy vamos a estar hablando de la inteligencia artificial y el lugar que ocupa en su pequeño negocio, ventajas, desventajas, cómo utilizarlo, cómo sacarle provecho, porque definitivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse y es mejor montarse en el barco y empezar a entender cómo mejor utilizarlo, pero sin perder el norte de la conexión con la gente y con su cliente. Marvin Peña por acá, su servidor, dueño de Conexiones, una empresa y una compañía que se encarga de mercadeo digital y de cómo conectar eso con la parte humana. Así que el día de hoy es un perfecto ejemplo de cómo se ve eso. Pero nada, sin más ni más, arranquemos hoy con lo que son las ventajas. Definitivamente la inteligencia artificial tiene su lugar, tiene sus ventajas, que vamos a estar hablando de algunas de ellas, tiene muchas, depende del negocio, pero en líneas generales vamos a estar hablando un poco de las diferentes ventajas. La primera de ellas es definitivamente automatización de tareas repetitivas, responder a correos electrónicos de manera automática, que eso ya ha existido por mucho tiempo, pero esa es una pequeña muestra de lo que puede ser la inteligencia artificial. De repente, también cuando se trata de manejo de clientes, cuando se tienen base de datos en donde te distribuye clientes de diferentes, dependiendo del cliente. Es decir, todas esas tareas que normalmente es una persona y que son repetitivas, pueden con el software adecuado, el programa adecuado, automatizarse, lo que les va a ganar un montón de tiempo. Y antes de pasar a la otra, eso es precisamente donde yo quiero hacer énfasis. No solo que la inteligencia artificial vino para quedarse como una herramienta, sino que realmente todas las ventajas que voy a mencionar, todas van la mayoría enfocadas a ganar tiempo. Y eso a grandes rasgos nos hace más productivos. Es decir, nos va a dar más tiempo para dedicarle a otras cosas en las que nosotros somos mejores y no tenemos que gastar nuestro tiempo en tareas repetitivas, monótonas. Así que, en líneas generales, esa es la ventaja principal, digamos, el paraguas, que es ganar tiempo, pero le voy a desglosar alguna de esas ventajas. Hablamos de automatizar tareas repetitivas, eso es una de las cosas que nos consume un montón de tiempo, mucho a nosotros, y yo particularmente detesto trabajo administrativo, pero como pequeño negocio muchas veces nos toca. Esa es una de ellas. La otra también es importante, es la toma de decisiones. ¿Por qué digo esto? A veces cuando uno tiene programas, software que te permiten reunir datos, que te permite organizar, sabes, clientes, te permite organizar transacciones, publicidad, sobre todo la parte de mercadeo, que es donde me especializo, te permite tomar mejores decisiones porque ves entonces cuáles son las tendencias, qué es lo que más se vende, ese tipo de cosas. Y no es más sino analizar datos. Es súper, digamos, importante, y el tiempo que se gana porque es una herramienta que nos permite analizar grandes cantidades de datos y nos muestra tendencias.
muestra tendencias de, ¿sabes? De qué se vende más, qué se consume más, por dónde llegan los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de ellas, otra ventaja muy importante es la atención 24 horas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos lo que llaman chatbot, que son los robocitos que te atienden de manera automática, que tienes en tu website, que tienes en diferentes plataformas, Facebook, etcétera, le permite al consumidor, ¿sabes?, interactuar de una manera relativamente avanzada con estos chats inteligentes que pueden resolver, ¿sabes?, muchos problemas sin necesidad de llegar hasta servicio al consumidor o de hablar directamente con el dueño del negocio. Entonces, es otra herramienta bien importante y de nuevo es 24/7. No descansa, está disponible a toda hora, lo que te permite ofrecer un mejor servicio en líneas generales a tus clientes. Igualmente ayuda muchísimo, lo mencionaba hace un poco, con la automatización, pero también la personalización un poco, al menos en términos generales, de cómo hacer tu mercadeo. Es decir, puede ir este lote a la gente que consume este producto, va para allá este email, este otro, de acuerdo a los datos que tenemos, va a ir a este otro tipo de consumidor. En ese aspecto es muy útil, nos ahorra mucho tiempo y nos permite ser, digamos, más enfocado, más ajustado a esa parte de tanto de comunicación, mercadeo, toma de decisiones, etc. Y también, por ejemplo, los que tienen inventarios, muy útil también para, ¿sabes?, llevar registro de cuánto se tiene, qué se está vendiendo más, qué ordenar, todo ese tipo de cosas ahorra un montón de tiempo y es súper, ¿sabes?, ventajoso. Solo alguna de ellas, solo quería, ¿sabes?, comentarlas, dejarlas allí en su mente para que vean de qué manera estas algunas ventajas, de nuevo hay un montón, pero el día de hoy quería tocar algunas de ellas. Empiecen a pensar cómo, ¿sabes?, estas diferentes opciones que les he dado pueden beneficiar a sus negocios desde, ¿sabes?, la administración de tareas repetitivas o monótonas, la atención 24 horas, todas esas que yo enlisté y que voy a dejar en la descripción del podcast, va a ser una manera de empezar a ponerlos ustedes a ver de qué manera pueden implementar este tipo de tecnología en su negocio. Ahora, no todo es color de rosas, no todo es la maravilla del mundo, siempre todo lado positivo tiene su negativo y ahí es donde viene cómo uno decide ver si vale la pena o no. Hablamos de las ventajas en donde en líneas generales era el ahorro de tiempo y nos permitía enfocar ese tiempo que ganábamos en las cosas que sí sabemos, que sí nos gustan, que sí somos buenos, en vez de estar, ¿sabes?, en papeleo y realmente cosas que no son tu fuerte y que tú puedes dedicarle ese tiempo a tu negocio. Ahora, en las desventajas, para mí, mira, una de las cosas que yo veo que se hace más relevante en líneas generales es que es difícil que hasta ahora, vamos a ver cómo evoluciona, que la inteligencia artificial entienda realidades muy típicas, bien entiéndase culturales, bien entiéndase regionales. Y sí, está trabajando en eso, pero como alguien que se dedica a la estrategia de comunicaciones y de comunicaciones culturalmente específicas, te puedo decir que es difícil ahorita, hoy por hoy, en mi experiencia, para la inteligencia artificial entender muchas otras variables fuera de lo que pueden reunir y de los lenguajes, ¿sabes?, de programación de los que se alimentan. Por ejemplo, la parte cultural. La parte cultural es algo que es difícil que la inteligencia artificial, por ejemplo, su servidor aquí como venezolano, yo entienda, por ejemplo, realidades de mi país, realidades de los venezolanos en el exterior, realidades de la arepa,
realidades de muchas cosas muy particulares de mi comunidad que a lo mejor no está programada en inteligencia artificial. Y si yo, por ponerle un ejemplo, quiero poner un carrito de comida venezolano, realmente para, ¿sabes? La inteligencia artificial, crearme contenido, va a tratar y probablemente se va a acercar. Pero yo sé, por ejemplo, dónde se reúnen los venezolanos en mi ciudad, por poner un ejemplo. Yo sé cuál es la radio venezolana de mi ciudad. Entonces puedo ya yo allí, con ese conocimiento cultural, empezar a hacer una estrategia de mercadeo más intencional basada en esto. En mi opinión, la inteligencia artificial no está allí. Puede que llegue, pero por lo que yo he visto y en mi experiencia no está. Entonces, esa es una. Para mí el entendimiento de esa parte bien, digamos, específica, bien cultural, regional, etc. Otra de las desventajas muchas veces cuando de verdad se quiere invertir ya a un nivel de aprovechamiento de la inteligencia artificial, tenemos que el costo inicial a veces es alto. Para un pequeño negocio, y yo ya he visto varios precios de diferentes opciones, van desde 300, 500, 1200, dependiendo de lo que necesites. Y es un costo inicial que es un poco alto a veces. Y puede que valga la pena, y eso va a depender de nuevo de lo que ustedes necesiten, ¿sabes? De esa necesidad que ustedes quieran cubrir. Entonces, esa parte es un poquito costosa y desventajosa para el pequeño negocio. Otra de esas desventajas que he visto en líneas generales es la dependencia tecnológica. De alguna manera lo veíamos, lo mencionaba en varias de mis publicaciones, la parte de donde, sabes, confiamos todo en una herramienta. El caso de TikTok, que casi lo cerraban, un montón de gente no sabía qué hacer, vamos a perder los seguidores. Entonces, eso es un ejemplo de dependencia tecnológica, la dependencia la más básica que yo creo que muchos conocemos, que es la de ChatGPT, que son estas, digamos, buscadores, si se quiere, inteligentes, que crean contenido, todas estas cosas. En el momento en que eso se vaya o que, ¿sabes?, no funcione, vamos a crear dependencia en eso y no vamos o nos va a costar más volver a nosotros, ¿sabes?, crear o analizar, analizar las cosas que pasan a nuestro alrededor en nuestro negocio, porque estamos dependiendo a veces más de lo que necesitamos en inteligencia artificial. Ahora, es bueno y hago un énfasis aquí, o sea, sí, de nuevo, ayuda mucho y sobre todo el proceso creativo es ideal para empezar esos momentos, esos procesos de empezar una idea, de darte algunas referencias, pero al final del día, ¿sabes? Hay que igual uno hacer su investigación, uno de igual manera tiene que leer lo que, ¿sabes? ChatGPT o cualquiera de estos programas te dan, entender de que se adapte realmente a lo que quieres. Entonces, ese conocimiento del mercado, ese conocimiento de lo que hay alrededor tuyo como negocio tiene que estar. No podemos dejarle todo eso a la inteligencia artificial. Necesitamos hacer nuestro trabajo como pequeño negocio, de conectar, de entender, ¿sabes? De saber cómo funcionan las cosas. Indudablemente los que, digamos, tienen pocos empleados o uno que otro, no pasa nada, pero otra desventaja es que la inteligencia artificial va a ir posiblemente reemplazando empleados en algunos de sus negocios. Entonces, ¿cómo afrontar esas realidades en el futuro cercano? Quizás algo que le decía una persona ya puede ser reemplazada por algún asistente de inteligencia artificial. No sabemos, es desventaja del punto de vista obviamente de los empleos que se pueden perder, pero al mismo tiempo digo, esto es más como una manera de empezar como un pequeño negocio, entender que eso puede ocurrir y cómo ustedes lo van a afrontar con su negocio y sus empleados en el caso que se tenga, ¿no? Y honestamente, esas son las grandes rasgos, la desventaja que veo.
Y con esto ya, o sea, otra de las pocas que veo sería la parte de la privacidad, los datos, porque recuerden que toda esta información está siendo cargada a servidores, a lugares donde esta inteligencia se alimenta y sigue retroalimentándose y haciéndose más eficiente, cosa que es la idea con este tipo de productos. Pero bueno, tener cuidado de nuevo en los datos, en dónde se almacenan las cosas. Y lo decía cuando hablaba de la situación de TikTok. Nosotros no podemos olvidarnos de hacer nuestra tarea como pequeños negocios, de mantener los contactos lo mejor posible de nuestros clientes. No podemos delegarle esto a una inteligencia artificial, no podemos delegarle esto a un programa que, si bien es cierto, nos va a ayudar y sí, nos va a ayudar a desarrollar el negocio, pero siempre ha dado un respaldo, un backup. Siempre esa información tiene que estar en un lugar que no dependa de un tercero, de una compañía, de un programa. Esos son programas que van a permitir agilizar su negocio y lo van a hacer crecer con seguridad. Pero siempre ténganlo en un calendario, cada 3 meses, hacer un backup o un respaldo de la información, donde sea que la tengan, y tenerlo ustedes, que ustedes sean dueños de esa información. Con esto cierro. Sé que hay muchas más cosas. Quería darle un pequeño, ¿sabes? Vistazo a lo que es la inteligencia artificial. Pronto voy a tener un live en donde vamos a estar, ¿sabes? En vivo, en donde la gente, bueno, puede darme sus opiniones. Pero nada, si tienen otras opciones, otras ideas que piensan, otras ventajas o desventajas, por favor déjenmela saber en los comentarios. Los que están viendo esto en YouTube, también va a estar en Spotify. Y de nuevo, con esto cierro, agradeciendo una vez más a ustedes estar allí, y al que les sea esta información útil, por favor compártanla con pequeños negocios, con amigos, y vamos a seguir generando contenido de este tipo en donde ofreceremos acciones concretas de cómo pueden mejorar su negocio desde el punto de vista digital, y cómo conectar eso con el mundo real, con la realidad, con la gente, con el día a día y con su comunidad. Así que con eso me despido. Marvin Peña por aquí con Conexiones, y nos vemos esta misma semana con otra edición de su podcast Conexiones. Hasta luego.